Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Última clase que estamos teniendo. Acá juntamos dos clases, en verdad, la 9 y la 10, que hablan de un poco de los nuevos temas, ¿no? En relación a lo que venimos trabajando, que es el agro. Dos temas que se ven bastante enlazados en los últimos años, que es la cuestión del ambiente. Bueno, ahí hay varios textos, el de Rolando García, por ejemplo, en el que se meten con la cuestión de los agroquímicos. Ustedes saben que se fue usando cada vez más agroquímicos en los últimos tiempos. Bueno, y después está en la última clase, hay un texto mío sobre la geopolítica de la soja, donde se habla un poquito de la presencia cada vez más fuerte de China bueno, en todas las áreas, sobre todo en la parte que tiene que ver con la soja, ¿no? Y que obviamente para nosotros termina siendo una relación, ¿no? Con la de China, que es muy particular, porque obviamente se convirtió en uno de los principales comparadores de productos de exportación argentina, sobre todo de productos agropecuarios o de origen agropecuario. A ver, ¿cómo podemos plantear esto? Si lo vemos un poco, le voy a dar un contexto más grande, ¿no? De los textos, pasando un poquito por mi tesis doctoral, que no está ahí, pero bueno, está online y yo creo que ya le pasé el link, pero por lo menos es la forma que expresa en cual yo entiendo todo lo que está pasando. Hay una, un concepto que se está usando, que es el del régimen alimentario, para entender la relación que tiene la comida y todo lo que es los alimentos en general dentro de lo que dentro de lo que es el capitalismo, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se empieza a plantear algunas etapas del capitalismo, al estilo que hace, por ejemplo, la Escuela de la Regulación Francesa, en la cual se plantea una primera etapa del siglo XIX, principio del XX, que es sobre todo un siglo británico, para decir así, después un siglo keynesiano, o por lo menos del 30 al 70, la mitad del siglo XX, keynesianismo, intervencionismo del Estado, y después del 70 en adelante, lo que es lo que conocemos como el neoliberalismo, bueno, la valorización financiera, distintas formas de nombrarlo. Pero ustedes entenderán, ¿no? Relacionando con las otras materias, de qué etapas del capitalismo estamos hablando. Y dentro de lo que es el sector agropecuario, a nivel mundial también se dan este tipo de etapas que son en el siglo británico, digamos, en la etapa del libre cambio, en el cual, este, bueno, ustedes saben, ¿no? Que se relaciona también con las discusiones de Ricardo y de Malthus respecto de lo que es la población, respecto de lo que es el problema de los alimentos y la población, y en el cual es un momento que va a terminar con lo que es la apertura, como plantea Ricardo, ¿no? La necesidad de abrir los mercados británicos, de empezar a importar alimentos y haciendo eso incorporar también nuevos países como la Argentina, el Commonwealth, todo lo que sabíamos, y también todo lo que es la parte de la colonización de África, que va a llevar adelante Europa en esos años para los mismos fines, ¿no? Lograr más generalmente materia prima. Entonces, bueno, ahí estaba un poquito, ese es el esquema de lo que es el primer momento más liberal del capitalismo y la relación con los alimentos. Después hay un segundo momento, en los años 30, 40, 50, hasta los 70, en el cual se pasa más bien a una relación digamos, una relación muy subsidiada por el Estado. Es decir, que los productores, ya de por sí, el poder pasa del Reino Unido a Estados Unidos. Estados Unidos es un gran productor agropecuario y entonces a partir de eso lo que hace con la crisis del 30 empieza a subsidiar todo lo que es la agricultura, bueno, de animales, todo lo que es la parte, digamos, de soja, maíz y animales, ¿no? Toda esa parte. Y después de la guerra,
lo que hace es que empieza a vender ese esquema de nutritivo al resto del mundo porque no le iba a bajar los subsidios a sus agricultores. Entonces lo que empieza a hacer es empezar a fomentar ese consumo, el consumo típico norteamericano al resto del mundo, con las hamburguesas, todo lo que saben ustedes, y de esa forma seguir con la misma, el mismo núcleo productivo, ¿no? Todo eso nace en ese momento, se va expandiendo a través del ejército, que obviamente hace grandes compras durante la guerra, y después va metiendo el pan en Asia, ¿no? En Corea, en Japón, donde antes no se comía pan, ahora se come pan, se empieza a meter mucha carne en Europa, se empieza a darle soja de comer a los animales, algo que antes no era tan así, y la soja que obviamente le entregaban a Estados Unidos. Lo que también se hace es que le dan ayuda humanitaria a los países del tercer mundo y esa ayuda, obviamente, era gastada en compra de alimentos de Estados Unidos. ¿Sí? Con lo cual, bueno, de alguna forma lo que se estaba fomentando es una demanda para la comida de Estados Unidos. Ese es el segundo régimen alimentario, ¿no? Que se llama un régimen subsidiado, donde el Estado está muy metido, pero más bien fomentando la demanda y subsidiando la oferta. Hay una tercera etapa que empieza a nacer en los años 70, 80, en la cual ya son las multinacionales, ¿no? Las que se toman ese momento, eh, las multinacionales que empiezan, que ya existían, obviamente, porque Cargill, Bunge, ya vimos que tienen siglos de existencia, pero que ellas manejan, ¿no? Ya empiezan a manejar ellos los hilos de todo el comercio internacional, las finanzas, Chicago, bueno, todo eso. Lo que es importante mencionar acá es que mientras en el segundo régimen alimentario de los años, en mitad del siglo XX, lo que es importante en la teoría económica es ese conflicto que empieza a aparecer entre centro y periferia. El primero que empieza a marcarlo es Previch y empieza a marcarlo en la forma incluso del intercambio entre recursos naturales e industria, que ese intercambio era desfavorable para nosotros, para el tercer mundo, ¿no? Entonces, de ahí van a surgir varias derivaciones, la teoría de la dependencia, el intercambio desigual, Samir Amin, digamos, muchos autores que van a retomar, digamos, explícitamente, citándolo o no, van a retomar esa idea de que el centro y la periferia están relacionados, ¿no? Si existen países subdesarrollados es porque otros están desarrollados. Una concepción que retoma algunas cosas de Lenin, del imperialismo, ¿no? Clase superior del capitalismo, pero que tiene un desarrollo mucho más en las aulas, para decir así, a partir de la posgrado. Y con Previch como figura muy importante, ¿no? Y después, el tercer régimen alimentario es un poco otro momento en el que aparece la cuestión de los recursos naturales en la teoría económica, pero viene muy aparejado a lo que es eh, el tema del ambiente, que es el tema de esta clase, de la clase 9, en el cual se empieza a plantear en el 72, hay un informe, que es el informe que hacen los académicos del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y lo que hace es plantea que si todos los países van a empezar a tener un desarrollo del mismo estilo que el que tiene los países europeos y Estados Unidos, entonces no van a ser suficientes los recursos naturales que existen en el mundo. Bueno, este planteo, que va a empezar a hacer mucho, mucho ruido, va a haber una respuesta de parte de América Latina, porque van a decir, así, bueno, pero el problema de lo sumo será el estilo de desarrollo que tienen los europeos y los Estados Unidos. Se puede plantear un mundo distinto en el que las pautas de producción y las pautas de consumo sean este, suficientes con los recursos naturales que hay. Se plantea, bueno, la posibilidad de cambiar tecnológicamente, digamos, y se habla mucho de un neomalthusianismo en ese momento, retomando un poquito lo que habían sido las discusiones de Malthus
y de Ricardo en principios del siglo XIX. Entonces, bueno, es un momento bastante particular. Muchos lo viven en el desarrollo como una contraofensiva, si se quiere, desde la teoría, respecto de las teorías del desarrollo que se habían empezado a avanzar bastante desde ese inicio, si se quiere, de Prebisch, para ponerlo en un término, y que era más bien digitado desde el norte, ¿no? Eran muchas investigaciones ambientales que venían desde el norte, y es algo que si uno lo empieza a mirar, se va a desarrollar muchísimo en términos institucionales, incluso en los países del norte. Digamos. Yo hice la maestría en Francia y lo que allá ocurre es que cualquier materia que hagas que tenga que ver con desarrollo, aparece siempre el tema ambiental, ¿no? El tema ambiental está un poco en todas las materias como algo importante para que los alumnos incorporen esa cuestión, cosa que aquí en Argentina no pasa, o muy poco, muy de costado. Eh, entonces, bueno, ahí hay como todo una discusión respecto de también qué significa el ambiente, qué significa la cuestión ecológica, ¿no? Bueno, en Europa, como ustedes saben, hay partidos ecologistas que ganan las elecciones. El Partido Verde en Alemania siempre es parte del gobierno, parte de la coalición la coalición que se hace ahí. En Francia siempre sacan su 5 o 10%. Eh, Como aparece como una expresión política que acá en los países del sur no hay. No hay esa expresión política porque también no hay tanta educación, para decir así, o toma de conciencia de la cuestión ambiental. Podríamos decir que eh, hay una perspectiva, o como que las prioridades son otras, ¿no? Para decirlo así, esa es la sensación que hay, entonces no se le da mucha cabida. Y aparte siempre está esa sensación de que la cuestión ambiental es algo que usan los gobiernos del norte para al fin y al cabo generar problemas y impedir el desarrollo de los países del sur. Pero bueno, es todo un tema de discusión, obviamente, que se empieza a meter por la ventana de las discusiones en América Latina, cuando Macron empieza a opinar que el gobierno de Bolsonaro no está cuidando el Amazonas, cuando el gobierno de Merkel en su momento dijo que no iba a aceptar el acuerdo Unión Europea-Mercosur porque la soja es un problema, la forma en que se cultiva, el monocultivo, digamos, críticas que uno podría decir que acá son críticas más de izquierda, allá lo toman los propios países, los gobiernos de derecha de los países europeos. Entonces, es medio raro la forma en que se instala en los sistemas políticos y en los discursos políticos eh, el ambiente. Entonces, siempre hay que ponerlo un poco de costado. Nosotros sacamos un libro que es este, ¿no? Desarrollo y Ambiente, salió el año pasado, 23, al cual empezamos a plantear algunas cosas. Ustedes saben que es algo que se discutió mucho durante la pandemia, en el 2021. Me acuerdo de algunos tweets de Daniel Stenger, de Eduardo Crespo, que después lo pudimos charlar con ellos. De hecho, Stenger estuvo en la presentación del libro. Hay algunas posiciones en Argentina, ¿no? Viniendo acá al tema, que, para decirlo así, son más bien casi antiambientalista, por razones que se entienden. Acá el ambientalismo lo tomó mucho la izquierda. Maristela Svampa escribió muchos libros, creo que dio a conocer en el mundo el concepto de extractivismo, que se aplica a la minería, en un principio al petróleo, pero que se empezó a aplicar también a lo que es las cuestiones agrícolas de la soja, cuando la definición de extracción de recursos naturales es un recurso natural que no se puede reproducir, típico del petróleo o de la minería. Vos sacás el petróleo, sacás el mineral que necesitas, y ese mineral no está más, no puedes volver a crearlo, ¿sí? Mientras que la diferencia con la agricultura es que vos, bueno, todos los años puedes cosechar, con el cuidado de la tierra que necesitas, pero justamente no es extractivo porque vos, si es algo que se reproduce perpetuamente.
Bueno, en esa discusión nosotros nos metimos un poco, obviamente los únicos que se metían, ¿no? Del 2000 al 2020, los únicos que se metían en ese tema este, era bien la izquierda, la gente como la Vitela Bamba, como que les comentaba, pero después ahí, desde el gobierno de Alberto se fue fomentando, había distintas líneas, como ustedes saben, pero se fue fomentando bastante esta idea de que ese tipo de miradas ambientales podían llegar a chocar con el desarrollo económico. Entonces, bueno, nosotros un poco nos planteamos una especie de intermedio entre los dos, diciendo que la cuestión ambiental era algo importante, que se tenía que conectar con lo que se solía discutir en economía, y la discusión es esta de teoría económica, y sobre todo había que empezar a vincularlo con temas relacionados al Estado, no solo a la intervención del Estado, estilo, digamos, reglamentación ambiental, sino sobre lo cual, digamos, entiendo que la gente del Banco Mundial está de acuerdo y todo eso, sino también plantear algunos horizontes de empresas estatales, ¿no? Qué mejor que YPF, una YPF estatal, para poder hacer el trabajo de extracción de recursos naturales, pero con la conciencia social, la conciencia ambiental. Entonces, bueno, un poco esa era la óptica, la necesidad de pensarlo desde la soberanía, y una soberanía se tiene que materializar en empresas públicas. Y ahí lo que se plantea, bueno, varias cosas. La posibilidad de empezar a pensar el litio, la cuestión mineral, la cuestión de la soberanía del litio a través de una empresa estatal, que el texto, digamos, Nicolás Guzmán, que es un compañero que escribió un capítulo acá sobre el litio, es el primero que empezó a plantear ese tema en Argentina, o por lo menos desde las ciencias sociales, eh, uno de los primeros, para por ahí no olvidar, pero, y es el que hizo la ley de, de, de- del litio, como de anunciar el litio, de plantear el litio como recurso estratégico en Argentina, el proyecto de ley que nos salió, pero terminó saliendo YPF litio, ITEC, la batería y esas cosas. Así que bueno, un poco eso es la cuestión de este libro. Ahí aparecen, bueno, varias cosas. Rolando García también tiene un capítulo en este libro, del cual habla mucho de la cuestión de lo que es, digamos, en lo que es la soja, la gran discusión respecto de si es un monocultivo, qué implicancias tiene para la tierra, y sobre todo lo que se usa, ¿no? De fertilizante, todo lo que es Monsanto, la semilla transgénica. Hay muchas cuestiones relacionadas a la soja que estuvieron planteadas, sobre todo en la primera década del siglo, y que después, obviamente, como la soja en el 2012, 2013, eh, fue decreciendo como cultivo, reemplazado sobre todo por el maíz. La parte, obviamente, que pasó en el 2015, vino el gobierno de Macri, eliminó las retenciones al maíz. Y entonces, bueno, la rentabilidad relativa de entre los dos cultivos le daba más para plantar maíz a los agricultores. Entonces, por eso ahí dejó de crecer la soja, ¿no? Pero se da una mirada muy importante sobre un tema que se supone que es un tema nuevo, pero que se empezó a hablar en verdad a partir de los años 70. Simplemente lo que tratamos de hacer en la introducción sobre todo es recrear, hacer una arqueología de, de todas las discusiones que hubo, ¿no? Sobre esta temática de los 70 a la fecha. Y bueno, es un poquito el primer capítulo que nosotros empezamos digamos, eh, esa es la clase 9, ¿no? Se habla del tema ambiental relacionado a lo que es la soja. Y en la segunda, empiezo a hablar mucho más de lo que es la importancia de China en esto, esa discusión, respecto bueno, hasta qué punto, es un regreso también a las relaciones de que ellos nos venden industria, nosotros soja. Pero fíjese que es medio raro, porque nosotros le compramos industria barata y hasta el 2013 le vendíamos soja cara. Así que ellos estaban en una situación al revés de lo que planteaba Previch en su momento,
los términos de intercambio, en estos casos del siglo XXI, tienden a ser mucho más desventajosos para la industria que para los que exportan recursos naturales. El boom de los commodities en un punto era eso, esa discusión, ¿no? De que, bueno, al fin y al cabo, era un momento este, para estar mucho más vinculado a los recursos naturales, para exportar los recursos naturales, y lo tomamos solo en términos de los precios, que otra cosa. Después está obviamente la cuestión de la tecnología, pero la tecnología, bueno, algunos decían que había mucha tecnología también que se incorporaba a la soja, y no tanto de industria, bueno, aparecían todas esas discusiones que al fin y al cabo, ya con un poco más de distancia, podríamos decir que la tecnología se la termina llevando China, pero pasaba más allá de una relación de industria y de agro, simplemente China empezó a tener bueno, hace mucho tiempo, pero desde los años de Tiananmen, del 89 para acá, se fue consolidando cada vez más, creciendo muy fuertemente, y su propio desarrollo, ¿no? Es el que la lleva hoy a ser uno de los países más avanzados en términos de tecnología, ¿no? Entonces, ese último capítulo que lo que empieza a plantear es abrir un poquito sobre el rol que tiene China en los últimos tiempos. Aparece muchas veces, se habla de un triángulo entre Estados Unidos, China y lo que es sobre todo Brasil y Argentina. Lo planteé como en términos de la geopolítica porque es un producto, la soja, que es muy especial. Es el producto que más se comercia a nivel mundial, más que el trigo incluso, ¿no? Más que las carnes, más que es el alimento que más se comercia en el mundo. Y eso por varios motivos. El primero es que hay una gran demanda de China, y eso termina armándose, como hay pocos oferentes, porque la soja es muy especial, la soja necesita mucho espacio y a la vez genera poca mano de obra. Bueno, ahí aparece Estados Unidos, Brasil y Argentina como los tres principales productores de soja. Argentina después lo transforma más en aceite, como vimos la última vez, y ese aceite es el que se exportaba a China. Ahora tenemos un problema, porque los chinos empezaron a sustituir ese aceite ya hace 10 años, sustituir por producción propia, es decir, que compran los granos, ya no compran aceite. Entonces le compran los granos sobre todo a Brasil y Estados Unidos, y nosotros estamos quedando afuera. Obviamente eso nos genera un problema. Somos el único país de América Latina, de América del Sur, mejor dicho, que tiene déficit comercial con China, ¿sí? Todos tienen superávit. eh, En la parte de la América Central es distinto, porque ellos se especializan más en las maquilas, por lo cual terminan compitiendo con China, ¿no? Pero digo, en América del Sur hay un superávit terrible, muy importante de Brasil, por varias razones, ¿no? Uno lo que ve es que Brasil no solo exporta soja, sino también carne, minerales de hierro, distintas cosas que hacen que en el balance están bastante favorecido, para decir así, y su intercambio con China. Nosotros, en cambio, estamos estancados en las exportaciones hace 10 15 años, alrededor de 5.000 millones de dólares, lo cual no es nada para China. Y mientras China duplicó su PBI, nosotros seguimos exportándole la misma cantidad. Entonces tenemos un problema ahí de ese lado de las exportaciones, mientras que ellos, digamos, mientras uno demanda, ellos te mandan productos industriales. Con lo cual lo que nos pasa es que tenemos importaciones a rolete, y el problema de la restricción externa nuestra es que, bueno, que no podemos bancar esas importaciones con exportaciones. Un tema que me parece muy relevante es la relación Estados Unidos-China, obviamente. Estados Unidos le vende soja a China, China necesita esa soja, y eso hace del producto mismo, soja, un producto muy importante a nivel geopolítico, y coloca a todos los productores de ese producto, entre otros nosotros, como actores importantes en la geopolítica del futuro.
Eso se vio sobre todo con la guerra comercial de 2018, en la cual, si se acuerdan, Trump le empieza a decir que los chinos estaban usando el 5G de Huawei y empezaron con el tema de que eran todos empresas del Ejército Rojo, de que, de que estaban robando tecnología de Estados Unidos para hacer sus productos, ¿no? Entonces, con todo eso puso a una guerra arancelaria entre los dos y en un momento China no quería importar más hacia poroto de Estados Unidos. Eso, dentro de todo, bueno, lo que terminó pasando es que, bueno, China no se podía quedar sin esos porotos de soja, necesitaba, pues los necesitaba. Entonces terminó, lo que terminó pasando es que Estados Unidos exportaba sus productos de soja hacia Argentina, Argentina los hacía aceite y después los exportaba hacia China. Así que terminamos siendo un poco el que triangula en esa relación, pero para eso, ese momento marcó mucho lo que es cómo está armado el negocio de la soja bueno, la importancia que tiene para todos esos países. Decirles también, bueno, que para China porque es importante porque es el único grano, el único producto del cual depende de las importaciones. China es autosuficiente en todo, es autosuficiente en trigo, en maíz, en arroz, entonces en eso no tienen problema. El único producto que tienen importado, hace en gran cantidad, estamos hablando del 80% de su consumo, es la soja. ¿Por qué es así? Bueno, ahí lo que planteo es que el problema de la soja, un poco les dije, es que genera poco empleo, al lado incluso de lo que es el maíz, ni siquiera hablar de los animales, pero voy a hablar de los otros cultivos en relación a otros cultivos, ¿no? Algo del yuyo tiene, ¿no? Del yuyo, el famoso que dijo Cristina durante la, este, la batalla política por la 125, bueno, hay algo de eso. Usa poca mano de obra. Y entonces a los chinos no les sirve porque ellos necesitan arraigar la gente en el campo porque tienen problemas, ¿no? De la relación, el equilibrio campo-ciudad es algo muy importante para China y ellos no lo van a, no pueden permitirse una migración masiva de repentina de agricultores a la ciudad. Pero bueno, si bien obviamente hay una tendencia a la mayor urbanización en China, eso no se está dando como se dio en los procesos de acumulación originaria de Europa del siglo XVI, XVII, sino que se está dando la acumulación originaria en China, sea por otros métodos, no importa, no hay caso, pero no por esos métodos, no explotando al campesino y sacándole las tierras, porque de hecho lo que sigue rigiendo es el minicultivo, es esta idea de bueno, de las empresas del minicultivo, del agricultor, de la agricultura familiar, no en última instancia. Así que bueno, eso es un tema que es interesante, de nuevo, para mayor lectura, ahí tienen la tesis doctoral, pero ahí como escribí un textito que es previo a todo esto, debe ser de 2015, 2016, pero anticipa un poquito algunos temas que vendrán después, pero ahí está lo sustancial, ¿no? Para cerrar un poco la clase, no se la larga, obviamente, ¿qué está apareciendo? Está apareciendo la idea de que China está teniendo cada vez mayor peso en todos los mercados, no aparece en todos los mercados agropecuarios, no aparece solo como una víctima de precios altos, como fue a principios del siglo XXI, que tenía que comprar la soja a $600, la compraban y no quedaba otra, sino que empieza a ver Costco, ¿no? Una empresa enorme que empieza a aparecer en los mercados internacionales, empieza a jugar incluso en los futuros. Hay una bolsa, la bolsa de Dalian, ya es la más importante en términos de lo que es harina de soja, por ejemplo. Empiezan a haber actores cada vez más importantes para tratar de tener más peso institucional. Esto es como el fútbol, si no tenés peso en la FIFA no puedes ganar el mundial. Entonces, bueno, un poco de eso se trata. Y varios autores, entre otros, bueno, hay un autor que se llama Zhang, chino obviamente, que lo que plantea, que me parece interesante, es que se viene un cuarto régimen alimentario, ¿no?
algo nuevo, que se acabó Europa, ya sabemos, pero sobre todo ese monopolio de las empresas transnacionales, sobre todo el comercio de granos, sobre todo el comercio de alimentos, que China ya empieza a tener jugadores importantes, que son los Dragon Head, cabeza de dragón, que son empresas que ellos mismos, los chinos, el gobierno chino viene inflando para empezar a ser ellos los que a nivel internacional vayan generando bueno, un nuevo esquema de negocio y tratando de controlar de a poco cada vez más eslabones de las cadenas de valor alimenticio. Entonces, lo que plantea Zhang es un equilibrio cada vez más importante entre Estados Unidos y China, la cual China tiene mucho más peso institucional, económico, sobre cómo funcionan las cadenas de alimentos. Así que eso es lo que hace pensar de que puede llegar a venir efectivamente, o por lo menos hay que volver a pensar todo lo que todo lo que existía y hay que empezar a por lo menos pensar en un cuarto régimen alimentario y ver bien cómo se termina diseñando. Así que bueno, esa es un poco un resumen de los temas que van a leer en las dos últimas clases. Eh, y bueno, ustedes saben, para probar necesitan un trabajo final, integrador, y ese trabajo siempre pedimos lo mismo, que nos parece lo más interesante para ustedes y para nosotros, que ya lo hemos charlado, pero que es agarrar un producto en Argentina, arroz, no sé, producto alimenticio, que sea, puede ser industrializado, la yerba, lo que sea, y hacer como una especie de 5 o 6 carillas, un pequeño informe, ¿no? Sobre ese producto, actualidad o historia, o algún punto que ustedes quieren resaltar, algo que les sirva a ustedes, por ahí que es de su región donde viven, pero de esa manera ir avanzando en la concreción de, bueno, un trabajo final integrador que nosotros, bueno, después les corregimos y le pasamos la nota. Así que bueno, eso, simplemente espero que les haya gustado la clase, que te haya aportado y nos veremos pronto. Chau, chau.